Déjenme ir rápidamente a Venezuela. Ustedes saben que hubo unos comicios que no fueron reconocidos por el pues, opositor Henry Falcón. Él desconoce los resultados de los comicios, etcétera, pero aún así, ayer Nicolás Maduro celebró su reelección como presidente de Venezuela. Y en Venezuela está por la vía telefónica Fran Monroy, a quien tiene tiempo que no hemos hablado, pero bueno, pues hoy es el día. Fran, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer estar al aire ¿Estás? en ¿Cómo va el todo? programa. ¿Qué tal las elecciones? Cuéntanos, ¿qué es lo que se comenta en Venezuela? Mira, mucho más contento de lo que imaginaba. Uno está acostumbrado en los últimos procesos, en los 22 procesos electorales que ha tenido el chavismo en los últimos 19 años, uno ha terminado al menos 18 de esos procesos electorales con una depresión posparto terrible y con unas ganas así como de desaparecer el lunes en la mañana después del proceso electoral. Esta vez no, porque esta vez creo que pasaron muchas cosas que pasaron por debajo de la mesa y por debajo del gran ojo del análisis. Yo creo que si algo ha caracterizado cada vez que ustedes me llaman es que yo trato de explicarles que Venezuela es un reality show que en el que si te pierdes dos capítulos le pierdes un poco el paso a lo que está ocurriendo. Entonces, en el capítulo de ayer del reality show, hubo varios detalles muy concretos que hay que ver. Ganó una abstención, pero no ganó la oposición, ganó la sociedad civil. Eh, uno, los guerreros de teclado o los tuiteros, eh, por fin dominaron la agenda, porque el ciberespacio venezolano, por decirlo de alguna manera, era mayoritariamente abstencionista y pensábamos que esa burbuja que a lo mejor es las redes sociales no iba a impactar en otros segmentos poblacionales que a lo mejor no tienen acceso tanto a redes sociales. Pues no, ya vemos que el número oficial fue 52% de abstención. El número real pasó del 75%. Otra cosa, se deterioró la maquinaria del PSV, del Partido Socialista Único de Venezuela, a, a, a algo insospechado. Realmente el Partido Socialista Único de Venezuela quedó prácticamente noqueado. Otra cosa, hubo una división en el chavismo entre un movimiento llamado Somos Venezuela y el movimiento del PSV, el Partido de Chávez, eh, que también es interesante analizarlo. Esta es la primera eh, elección donde Chávez no apareció por ningún lado. Bueno, ustedes dirán, Chávez está muerto, sí, es verdad, pero hasta la última elección, Chávez era como un ícono ahí que nos lo sacaban como para decir, mira, 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 aquí viene, este, qué sé yo, aquí viene Papá Dios. Entonces, Chávez realmente fue eliminado de la iconografía de esta elección y el color rojo, tan propio del chavismo, fue eliminado de esta elección. ¿Qué creo yo que puede pasar? Y me estoy lanzando por un barranco antes que me lo pidan. Eh, em, Maduro se le va a complicar mucho el escenario de gobernabilidad. Eh, no me parecería muy extraño decir que Maduro pudiera salir pronto, pero no el chavismo. Lo que le pido yo a la distancia y haciendo algo que nunca hago, que es meterme en la política de otros países, es que en el caso de México lo piensen bien. Yo creo que hay dos escenarios que nos preocupan a los venezolanos que ya vimos la película. Eh, Colombia y México pareciera que quieren meterse a ver la misma película que ya uno vio. Es muy difícil este momento cuando uno les dice a los demás países, no voten por fulano porque fulano se parece a Chávez, porque a nosotros nos dijeron no votes por Chávez porque se parece a Fidel y no lo creímos hasta, bueno, yo nunca voté por Chávez, pero hubo una cantidad de personas que votaron por Chávez pensando que era un redentor y salimos todos redimidos. Así que
yo nunca me meto en la política interna de otros países, pero amigos mexicanos, piénsenlo bien. Falcón denunció que hubo 13,000 puntos rojos dentro de los centros electorales. ¿Cuál es el ambiente que se vive esta mañana? El pronóstico es que se queden callados en la oposición o continuarán haciendo su lucha. ¿Cuál es el futuro inmediato de Venezuela, Fran? Porque eh, hoy está tranquilo Caracas y está tranquila Venezuela dentro de todo, dentro de lo previsible. ¿Qué creo yo? Puede el primer, hay una falta de liderazgo importante en todo sentido. El primer político, no decirlo, pero la primera persona que vuela la calle de manera correcta y entre hoy, aquí son las 10:30 de la mañana, entre hoy y el viernes, tengo una propuesta decente, con una idea más o menos decente, lógica, de leer la calle, de conectarse con el sentimiento, no solo de la oposición, sino de un chavismo muy, 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 muy eh, descontento con Maduro, pues nacería un nuevo liderazgo. Y por otro lado, Falcón y Bertucci, eh, por primera vez en la historia, dos candidatos, incluso un candidato, porque nunca había pasado, repudiaron las elecciones y dijeron que los resultados no eran eh, creíbles. De alguna manera, antes que el Consejo Nacional Electoral diera los datos oficiales. Es decir, primera vez que pasa eso en la historia de nuestro país. Lo malo es que Falcón no tiene suficiente credibilidad y, y Bertucci también es visto como un ala, como un chavista escondido. Cuidado si Bertucci, al ser un pastor de una iglesia, puede ser el gran ganador de la noche. Ojo, yo suponía que en un país normal, donde funcionaran las instituciones y donde existiera una elección más o menos normal y lógica, Bertucci podía hacer un mejor papel, porque con el chavismo desmotivado y la oposición desmovilizado, era lógico pensar que en Venezuela las corrientes no católicas han ido creciendo. Todavía son una minoría importante, pero son minoría. Y pensaba yo que Bertucci podía traer más votos, razón por la cual esos números de votos que dieron ayer, producto de alguna manera de la imaginación de Tibisay y Lucena, son muy difíciles de leer. Sí digo otra cosa, las elecciones ayer y los resultados y el Consejo Nacional Electoral quedaron sumamente deslegitimados, y eso le genera un manto de duda a prácticamente casi todas las elecciones que ganó Chávez, porque vimos ventajismo, vimos prácticamente voto por coacción, vimos gente que la fueron a buscar a su casa para que votara, pero esta vez se vio mucho más magnificado porque nadie fue a votar. Las otras veces también. En el 2012, Enrique Capriles Radonsky pudo haber ganado si se hubiese mantenido, si no se hubiese hecho un gran movimiento de ventajismo que en las últimas 2 horas fue a buscar a su casa al 20% del padrón electoral, y ese 20% del padrón electoral coaccionado votó un 85% más o menos por Chávez, lo que hizo cambiar un escenario electoral desde a las 4 de la tarde, torcerlo a las 6 de la tarde. Y así, bueno, de las irregularidades del proceso, podemos hacer no un programa, ni siquiera una serie, sino que pudiéramos hacer una emisión, o sea, una programación continua de 24 horas, y podemos tirarnos 7 o más, o tirarnos 8 días de cuestiones irregulares en un proceso, que además es muy difícil de explicar en micro, en una participación en un programa, porque muchas de las cosas que pasaron
se las cuento yo a ustedes y no me van a creer. Ese cuento de los puntos rojos, que no es más que una coacción donde el chavismo pone a tres o cuatro chavistas allí a decir, ajá, fulanito votó, sutanito votó, no votó, hay que irlo a buscar a su casa y traerlo para acá. Eso es una cuestión ilógica, no solo ilógico, sino insólita. Esa es una buena reflexión porque yo creo que es lo que viviremos aquí el 1 de julio. Estos puntos rojos de los que hablas tú lo vamos a ver acá con puntos, no Por sé de favor, qué color. Por favor, a los ciudadanos mexicanos, piensen bien lo que van a hacer, piensen bien en dónde se van a meter, porque al principio nosotros los venezolanos hemos sido como el chiste aquel de la rana cuando la están metiendo en el horno. Al principio dice, pero no pasa tanto. El 6 de diciembre de 1988, a las 10:30 de la noche, es decir, cuando Chávez hace su primer discurso en el Ateneo de Caracas, yo estaba allí y lo escuché y dije, pero no era tan malo como yo pensaba. Pero a lo mejor sí se le puede dar una oportunidad. Y de lo que dijo ese discurso, que además está en YouTube, no solo no se cumplió nada, sino que se hizo todo lo contrario y bueno, y de esos polvos ni siquiera estos lodos, sino de esos polvos, este pantano de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Y entonces, en resumen, si les digo algo, es la elección más absolutamente atípica de la historia republicana, es la elección absolutamente más fraudulenta, más ilegal, más sin sabor. Es decir, esto fue como comerse una gelatina light de patilla. Bueno, ya ustedes le dicen sandía. Porque esto no supo a nada, esto fue absolutamente inocuo. Y cuidado si este es el peor error del chavismo luego de la Asamblea Nacional Constituyente. De todas maneras, los invito a seguir este reality show y estaremos pendientes a través del programa de ustedes de irlos haciéndole update al reality show, que incluso ya pudiera tener un nombre, que sería así como Survivor Venezuela. Y mucho cuidado con lo que van a hacer ustedes. Muy bien. Pepe Ojeda te quiere hacer un comentario. Sí, Frank, nada más, me parece muy interesante lo que nos has vertido. Por ejemplo, esos puntos rojos, pero están en la discusión en México, pero del otro lado, precisamente a lo que estás refiriendo. Y una pregunta que te haría, ¿cuáles serían esas dos, más bien, pongámosle dos características de el chavismo con el Andrés Manuelismo en México? ¿Cuáles serían las dos características para que los mexicanos pudiéramos tener esas alarmas, esas alertas y que nos pongamos, realmente a pensar y a repensar? Vaya, si Venezuela y México han tenido algo en común, ha sido gobiernos populistas. Y en el fondo nos parecemos mucho más de lo que mucha gente imagina. Además, soy de los que cree que los estudios Churubusco le echaron una vaina a toda Latinoamérica, porque de alguna manera parte del sustrato cultural y social de México se nos tatuó en el ADN de nosotros, una película mexicana a fuego, pues. Pero sí diría uno, el populismo sin duda; dos, el estilo de abordar el problema político, es decir, con descalificaciones, con chanzas, y con todo un modus operandi que uno dice, ya yo vi esa película. Además, con un intento de superioridad moral que después cuando vas y lo analizas es falso. Un poco con la política tartufiana de en mi gobierno no pasará esto, y va a pasar. En mi gobierno controlaremos la corrupción, claro, la vamos a multiplicar por 1000. En mi gobierno no sé qué cosa. Entonces hay muchas alarmas. O sea, ustedes agarran
Agarren un discurso de las últimas 2 semanas de López Obrador y agarren un discurso de Chávez del 98. Parece una fotocopia y en lo particular a mí me da mucho miedo y repito, yo como periodista tengo como una norma no meterme en la política interna de otros países mira, porque ya bastante compleja es la mía y bastante barbaridades escucho yo de colegas de fuera analizando la de mi país como para que venga yo a ser irrespetuoso y meterme en la de ustedes. Sin embargo, esto me ha costado más de la mitad de mi vida, el chavismo me ha costado más de la mitad de mi vida, y, y yo no quisiera, aunque ustedes son un periodo de 4 años nada más, pero es impensable lo que puede hacer un populista de este tamaño. Eh, de alguna manera, entonces lo invitaría a que lo piensen mejor, pues. Fran, un abrazo, nos Un hablaremos. abrazo, hasta luego. Un abrazo, un Gracias. placer. Hasta Caracas, Venezuela, el periodista Fran Monroy.